Hola, ¿qué tal? Bendiciones, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo y bendiciones de parte de los pastores González, sus servidores de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones. Para nosotros es una bendición y un privilegio poder compartir el día de hoy la palabra del Señor, que sé que será de edificación para tu vida. Agradecemos a cada uno de ustedes su apoyo a través de las redes sociales, al estar compartiendo las publicaciones, al estar también ahí dándole like a los videos, y te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube a través de esa red social de Altar de Dios para las Naciones, para que puedas tener los videos cuando los subimos, seas de los primeros en poder verlos. Así que damos gracias a Dios por esa confianza, ese amor, y bueno, nos sentimos más que bendecidos y honrados al poder compartir hoy la palabra del Señor. Así que hoy queremos meditar en una hermosa palabra que sabemos que será de bendición y de edificación para tu vida. Hoy queremos meditar en el libro de los Salmos, capítulo 37, del versículo del 1 al 4, y es una palabra que quizá tú ya la habías oído, un versículo que muchos citan en muchos momentos: que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Pero vamos a ver cómo es que Dios concede ese anhelo, y que también tengamos cuidado finalmente al citar esta palabra. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 37, versículos del 1 al 4: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una palabra, un versículo que muchas veces hemos citado: que Dios conceda el anhelo de tu corazón. ¿Cuándo es que Dios concede ese anhelo? Y el por qué debemos de tener mucho cuidado. Primeramente, porque la palabra del Señor nos dice que el corazón del hombre es engañoso. Así que tenemos que tener cuidado, y quién mejor que Dios, que escudriña y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué mejor que Dios, que conoce cuál es el verdadero sentimiento, el sentir, la emoción de ese corazón. Además, el apóstol Pablo también nos enseña y cita esa palabra, en el cual: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir? Que Dios bendice, o más bien Dios trabaja de adentro hacia afuera. Lo que Dios le importa, o a lo que Dios le importa, ciertamente es tu interior. Jesucristo señaló que finalmente no debiéramos preocuparnos tanto por el exterior, sino el interior, que debemos limpiar no lo de afuera, sino más bien lo de dentro del vaso. Y ahí es cuando tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces citamos o declaramos la palabra a personas, o incluso a hermanos que no han sido restaurados, sanados en totalidad, y decimos: que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Pero imagínese usted cómo finalmente actuaría Dios en esa parte de que un corazón que no estuviera alineado. Siempre me encanta dar este hermoso ejemplo. Cuando a Jesucristo no lo recibieron en una aldea, y los discípulos le dijeron: Maestro, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo? El corazón de estos discípulos todavía no había sido trabajado y transformado. Jesucristo estaba en eso. Pero usted imagínese si Dios le hubiera concedido ese anhelo finalmente de descender el fuego y consumiera a esa ciudad. Por eso es que tenemos que tener cuidado al citar esta palabra. Ahora, quiero llevarlo a un poco más de profundidad en esto. La palabra de Dios nos dice que no seamos impacientes a causa de ver cómo otros son prosperados, que hay gente que hace mal, que
gente que no es íntegra delante del Señor, tal pareciera que avanza, tal pareciera que finalmente le va bien. La Escritura señala y nos enseña que finalmente ellos serán como hierba y que desaparecerán de un momento a otro, que no tendrán durabilidad. Pero cuando nosotros finalmente somos perseverantes en las cosas de Dios, somos íntegros y caminamos en esa verdad, entonces hoy quiero compartir esto. ¿Cómo entonces Dios nos va a prosperar? ¿Cómo Dios va a conceder esa petición del corazón? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el mismo Salmo, pero en el Salmo 21, en el versículo del 1 al 2. Dice la Escritura: el rey se alegra en tu poder. ¿En el poder de quién? En el poder de Jehová. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. ¿Qué es lo que hizo este rey? Finalmente, el rey David, para que Dios le concediera lo que había en su corazón y que no le negó la petición de sus labios, es que este rey se alegraba en el poder de su Dios, que confiaba en el poder de Dios, en la omnipotencia de Dios, y que se había alegrado, se había gozado en esa salvación. Una de las cosas que debemos hacer es gozarnos, es deleitarnos en Jehová. En Jehová está nuestro deleite, en Jehová está en nuestro gozo, no en las cosas materiales, no en las cosas terrenales. Si eres capaz de deleitarte en Dios y finalmente gozarte en lo más preciado que te ha dado, que es tu salvación, entonces va a ser un corazón alineado y finalmente Él va a conceder. ¿Por qué? Porque Él habita en tu corazón. Así que este es un hermoso paso, pero vamos a profundizar un poco más. Libro de los Salmos, en el capítulo 145, dice la Escritura en el verso 19, Salmo 145, versículo 9, dice la Escritura: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dice el Salmo 145, y en el versículo 19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cuando estamos viendo, dice que Dios es bueno y que Dios es un Dios misericordioso. Así que la misericordia de Dios se extiende sobre nuestra vida al darnos una oportunidad nueva cada mañana, pero que también debemos de caminar en el temor, en honrar a Dios, en respetar a Dios todos los días de nuestra vida. Y como lo dice, cumplirá el deseo de los que le temen, de los que le honran, de los que le respetan. Y finalmente dice, oirá asimismo el clamor de ellos. ¿Qué quiere decir? Que Dios presta atención a aquellos que su comportamiento es bueno para con Él, que lo respetan, que lo honran en todos sus caminos. Por eso es que es importante gozarnos en el Señor, pero también honrarlo y respetarlo en todo momento. El Evangelio de Juan también nos da mucha luz con respecto a cómo Dios concede en la petición de nuestro corazón. Ya lo vimos que es gozarnos y deleitarnos, pero que también es honrar y respetar a Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a darle lectura. Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso 17, perdón, Juan 15, en el verso 7, y vamos a también darle lectura al versículo 16. Dice la palabra del Señor: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho.
permanecer en Dios. No importan las circunstancias, no importan las adversidades o las dificultades que nosotros tengamos, cuando nosotros permanecemos en Él y en sus palabras, amar la palabra del Señor, obedecer las indicaciones que Él nos ha dado, dice: si permaneces en mí y permanecen mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y el versículo 16 de Evangelio de Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Qué quiere decir? Algo muy importante. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió de antemano. ¿Pero para qué nos eligió? Para llevar fruto. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú le honras, le respetas y haces en su perfecta voluntad, tú estás produciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de alabanza, fruto de arrepentimiento. Cuando uno tiene fruto y cuando uno da fruto, dice la Escritura, entonces todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Así que qué hermosa palabra. Y quiero terminar con este último versículo en Primera de Juan capítulo 5. Vamos a darle lectura. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando nuestro corazón está alineado a su voluntad, finalmente Él va a conceder nuestras peticiones, porque no es un corazón egoísta, porque no es un corazón malvado, es un corazón que se deleita en Él, que lo honra, que lo obedece y que es productivo. Entonces este corazón se apegará a la voluntad de Dios y entonces no habrá petición que no le conceda. Estos son cuatro hermosos pasajes que nos llevan a la reflexión. Si tú te gozas y te deleitas en el poder de Dios, pero también en la salvación que te ha dado, si tú eres capaz también de honrarlo y respetarlo en todo momento, y si tú sigues al pie de la letra sus instrucciones y ves que es un Dios misericordioso y das fruto, como lo habíamos mencionado, fruto de arrepentimiento, fruto de labios, tú eres una persona productiva para Él, eso le honra y le agradece. Entonces tu corazón está alineado y las peticiones que tú tengas van a ser de acuerdo a su voluntad y no a tus deseos egoístas. Y finalmente dice la Escritura que Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Gracias a qué? A que tenemos un corazón conforme al de Dios, como el salmista David. Así que esta es una hermosa palabra en la cual meditemos en este día y que finalmente sigamos las instrucciones de acuerdo a su palabra, y ten por seguro que la petición que está en tu corazón sea una petición conforme a su voluntad. Que tengas una excelente tarde y recibe un abrazo y saludo de parte de los pastores González. Bendiciones.